esta mañana. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos a presentarnos ante Dios. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. En esta mañana por tu amor, por tu misericordia y por este privilegio que tú nos concedes de estar en tu casa. Señor, bendice a mis hermanos y a mis hermanas. Señor, gracias porque tu fidelidad es grande. Lo podemos ver, Dios mío, en cada uno de tus obras hacia cada uno de nosotros. Te presentamos esta clase, Señor, que sea de bendición para nosotros en manera especial. Y como siempre te pido, Padre, que seamos hacedores de tus palabras. Todo esto te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Continuamos el estudio que se empezó el domingo pasado sobre el libro de Esther. Lo vamos a demorar igual que se hizo con el libro de Ruth. Y el tema de esta mañana lo es como mamita. La familia base para el éxito. La familia base para el éxito. Y el tema de la unidad lo es la unidad del pueblo de Dios en el libro de Esther. La afirmación fundamental nos dice como hermana Esther. Así que lo que sembramos en nuestra casa es lo que nuestros hijos van a dar. Lo que usted es fue los valores, principios que usted aprendió en su casa. Y el cúmulo de experiencias vividas. Porque quizás me va a decir, hermana Wandy, yo viví un hogar, eso fue un infierno. Sin embargo, de una buena persona, Dios lo transformó, Dios lo cambió. Porque cada persona tiene un libre albedrío que va a escoger, que va a hacer con su vida. Y ese libre albedrío lo estamos ejecutando desde niños. Y en el 2025 más todavía. Porque yo digo que ya los niños nacen casi aprendidos. Cuando usted decía que ustedes a quien van a servir, que a los dioses de su familia o al Dios que nos trajo, ¿verdad? Que nos trajo aquí. En cuanto a mí, quizás entonces tenemos al Señor, ¿verdad? Que aunque tal vez no haya tenido la mejor enseñanza, pero es nuestra decisión de aquí en adelante, cuando ya nos toca a nosotros, a quién le vamos a servir y cómo nos vamos a llevar. Eso es así. Por experiencia propia, he tenido personas cercanas que han decidido desde niños caminar en los caminos del Señor. Así que es bien importante tener el conocimiento o recordar que lo que sembramos en casa es lo que nosotros le vamos a transmitir, esa herencia que le vamos a transmitir a los nuestros. Porque a veces, miren, hermano, las familias de hoy en día, distan mucho de la familia cuando nosotros nos criamos. En el sentido de que éramos, ¿verdad? Esa familia no era nuclear como ahora, sino esa familia extendida, que podíamos contar con abuelo, con el tío, y estaban, ¿verdad? Como custodiados por esa familia. Pero hoy en día, en esa familia nuclear, papá, mamá, los hijos, mamá y los hijos, y más nadie. Y cuando vamos a buscar, están los cuidos. Y sí se ha reducido, ¿verdad? Ese cuido, y a veces ya ni nos atrevemos a corregir sobrinos, nietos, cuando antes la abuela y el abuelo era... Mire, hasta el vecino
Si nos daban la oreja porque estábamos en mal paso, si le dábamos la queja a nuestros padres, nos daban otros jalón de oreja. Es así. Lo que sembramos en la casa es importante y no perdamos nosotros como tíos, como tías, como abuelos, como abuelas, como familia. Estar pendiente de los nuestros y con mucho amor, hacerle, yo le digo, no te estoy corrigiendo, te estoy haciendo observaciones, porque, mire, ni les gusta que usted le diga, eso no se hace así. Pues, estamos en una sociedad, mis hermanos y mis hermanas, que nos anuncia que Cristo viene ya. Ya no es que viene pronto, es que viene ya. Viene ya. Y todas las conductas en los hogares, todo lo va enfilando a partir, ¿verdad?, de toda esa profecía ya cumplida. Pero lo que estamos viviendo en nuestra generación nos está diciendo, Cristo viene ya. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo con los nuestros? Con los nuestros. Porque anhelamos salir del campo misionero y amén. A mí me encanta campo misionero. El Señor me permitió ir a campo misionero. Pero anhelamos trascender nuestra tierra y se nos olvida del hijo, del nieto. Como decía el hermano Tony, primero es la Jerusalén y luego nos extendemos para Judea y Samaria. Por el rodillo para hablarle. Amén. Miren, mis hermanos, y no es que estemos con la machaca todo el tiempo, que nos vean y nos echen a comprar, sino que, porque esto es así, es que usted sea sabio. Y de vez en cuando, ¿sabes qué? Yo te amo. Sí, miren, tengo que sembrada. Y si el Señor nos da una oportunidad de machacar más fuerte, pues a ver. Pero sencillamente decide un abrazo. Yo te amo mucho, pero Dios te ama más que Cristo. Mire, y entonces con estos datos hay que ir sembrando. Hay que ir sembrando. Es nuestra responsabilidad, nuestra familia, en inculcarle estos principios cristianos. Porque nos dedicamos mucho de darle educación para una vida terrenal que llega a 70, 80 lo más fuerte, si honra, patria y madre tus días son alargados, pero nos olvidamos de la eternidad. Y tenemos que trabajar en nuestra familia, en nuestros hijos, nuestros nietos, esa espiritualidad, porque nosotros somos seres eternos. Y tenemos que procurar que tengan vida eterna. Bueno, el Señor es maravilloso. El Señor es maravilloso. El versículo para meditar. Mamá. Porque era la joven, era cuando su padre y su madre murieron, amén. Pasamos entonces a la página 31 y vamos a darle lectura a la introducción a la lección. Fuerte y claro, hermano Orlando. La sección del libro de Esther que estaremos estudiando podemos dividirla en varias secciones. La primera, vemos a un rey inquieto por las decisiones tomadas bajo los efectos de su embriaguez y cómo sirvientes jóvenes proponen que sustituya a la reina Vasti por alguien más dócil. En la segunda sección conocemos a los héroes de la historia, Mardoqueo y Esther. La tercera sección nos cuenta con detalle la reunión de las vírgenes y sus preparativos para presentarse al rey. La atención se centra en Esther y en las atenciones que recibió de parte del jefe de los eunucos, así como del rey.
La cuarta sección, Mardoqueo es presentado como ese héroe nacional que salva la vida del rey. De esta manera, vemos cómo una pequeña familia judía comienza a tener prominencia en esta historia. Amén. Es importante y entiendo que la lección pasada la hermana Marta tocó sobre el particular, pero vamos a recordar. Fechas importantes. Número 1, cautiverio de los judíos por Nabucodonosor. Ok, sabemos que cuando Israel se divide en dos, ¿bien? La tribu del norte son 10 tribus y las tribus del sur son 2 tribus. La tribu del norte se le conoce como la tribu de Efraín, se le conoce como Israel y se le conoce como la tribu del norte. La tribu del sur se le conoce como la tribu del sur, se le conoce como la tribu de Judá. Bien. Y comprenden las dos tribus, Judá y Benjamín. Bien. La tribu del norte, que son las 10 tribus, fueron las que más rápido se apartaron de Dios. Todos los reyes que tuvieron, la mayoría, condujo al pueblo a la adoración de otros ídolos. Por lo tanto, esa tribu tomó el castigo y prácticamente se erradicó. Bien, quedando solamente Judá y Benjamín siendo la tribu del sur. Como tampoco siguieron al Señor, tenemos unos profetas que le dijeron al pueblo, si no se arrepiente, tiene juicio. No le hicieron caso. Jeremías, si voy a decir Zacarías, Jeremías le dijo, viene Babilonia y van a estar 70 años. Y por cierto, hasta un cerro murió porque venían los profetas, los falsos profetas, que eso es mentira, eso es mentira. Eso no es palabra de Dios. Pues bien, viene Judá y cae en manos de Nabucodonosor. Y el pueblo, estas dos tribus, es llevado entonces a Babilonia. Están 70 años. Bien. Así que primero es el cautiverio de los judíos. Por eso son judíos, porque vienen de Judá. Bien. Se los llevan a Nabucodonosor a Babilonia. Segundo, una vez cumplidos los 70 años de cautiverio, Dios levanta a un hombre que ya hizo el profetizado hombre y todo. Y ahí uno ve la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Como aún siendo Israel ese pueblo escogido, Dios siempre tenía unos gentiles. Porque Dios no tiene, y Él no hace acepción de personas. Y Dios escoge a quien Él quiere y cuando Él quiere. Es maravilloso. Y se profetiza que viene un rey llamado Ciro y que va a darle la libertad al pueblo de Israel. Y eso ocurre. Bien. Ocurre en el 538. Y Dios usa a Zorobabel para que ese primer grupo salga de Babilonia y llegue hasta su tierra. Bien. Ocurren tres deportaciones de Babilonia hacia Jerusalén. ¿Verdad? Lo que decíamos antes, cuando Dios escoge, y fíjate que ya el profeta Isaías hablaba de él. Mire las palabras que Dios utiliza acerca de Ciro cuando dice en Isaías 41 dice, así que Jehová ha asumido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para fundar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas
no se cerrarán. Si a él lo llaman mi ungido, yo lo tomo de la mano. Quiero mentir. Un pecador. ¿Verdad? Vamos a decirle en nuestro término. Un pecador. Un pecador. Y Dios lo escoge desde antes de siglos antes. Dios lo señala, le pone nombre. Le pone nombre. Y estuve posteando, ¿verdad? En mi estado en WhatsApp. Dos textos que me movieron el tapete y yo tenía entrevista. Yo sé que muchos lo van a leer y no lo van a entender. Porque era Moisés diciéndole a Jehová, sal con nosotros, conmigo y tu pueblo. Porque entonces si no, no vamos a salir. Yo no voy a salir. Y él decía, sí, voy a hacer lo que tú quieres porque te conozco por tu nombre. Te conozco por tu nombre. Y es bien importante. Porque cuando Dios conoce tu nombre, Él no se equivoca. Él te señala y eres tú. Eres tú. Y tú dices que sientes que Dios te ha cuidado, te ha señalado porque ha dicho tu nombre. Señor, es que poderoso, no, ya está la mano en alabanza del Señor, porque es que hoy mi pensamiento por día así, cuando, Dios mío, Jesús es el que mira, yo no lo conozco. Entonces la importancia de que dice, yo no conozca, si ¿cómo Dios puede conocer a alguien? No, porque ya lo ha visto. Sí, de verdad, y a mí cuando nos dice, porque te puse nombre nuevo, mío eres tú, y yo decía, cuando nos dice, te conozco, y te conozco por tu nombre, te llamé por tu nombre, y yo digo, wow, es terrible. Cada uno de ustedes, Dios te conoce por tu nombre. Y aún más, dice la palabra en Apocalipsis, que Él nos va a dar la piedrecita con un nombre especial, que solamente lo conoces tú. Y cuando llamó a los profetas, llamó a Samuel, llamó a Elías, llamó a Moisés. Y ¿verdad? Lo llamó ya con un propósito especial. Miren, y a veces nos menospreciamos nosotros mismos. Somos nosotros los que nos menospreciamos, porque es que yo no, o sea, yo solamente, pero mire, cada uno de nosotros tenemos un talento. Y ese talento tenemos que ponerlo a trabajar. Porque aunque sintamos que estamos solamente viniendo al templo y nos quedamos sentados, usted ahí ejerce un trabajo espiritual, rompiendo cadenas, con su intercesión. Cuando Dios le permite caminar, y donde quiere que usted vaya a la tienda, al supermercado, al hospital, te pones gente al lado. Te pones gente al lado. Gente necesitada para que le hables. No es porque la de Biblia. La Biblia eres tú. Porque que si yo no tengo un texto, él se me olvida, también. Pero nadie te puede quitar la experiencia de Dios en tu vida. Somos cartas abiertas, dice el apóstol Pablo. Porque donde quiera que vamos, somos cristianos, se nos nota. Si no se nos nota, pues entonces tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Se nos nota. Porque Hay gente que nos dice, oye, es que tú te ves diferente, vestiduras nuevas. que tu rostro te brilla, es que tú irradias paz. No porque tú hablas. Mira, hermano, se nos nota porque cargamos la presencia de Dios. Y como cada uno de los creyentes carga la presencia de Dios, se tiene que notar. Si no se nos nota, hay que trabajar con eso. Empezando con reconciliarnos con el Señor, con reafirmar nuestros pasos y decir, no, espérate, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Porque cada uno de nosotros tenemos una encomienda. Y Ciro fue ganado. Y Ciro cumplió con su cometido.
Ah, hermano. Precisamente estaba pensando en Ciro porque Dios toca a Ciro, pero Ciro es un rey persa. Dios lo toca para que libere a los exiliados de Nabucodonosor. Se llevó para allá. Entonces, eso era un proceso bien importante porque realmente cuando esta gente ponían en cautiverio un grupo, se llevaban la gente más importante, los más intelectuales. Por eso fue que bajaron los del norte al sur otra vez, le llamamos proceso, pero es otra historia. Sí. Pero la cuestión es que ese grupo que sube, que es bien importante que regrese nuevamente, y eso es un proceso que se hace, que se llama ahora mismo outreading, que es llevarse a la gente más importante en cautiverio. Claro, en aquel tiempo, ahora mismo se practica, todavía se practica eso, lo único que no se practica como un proceso de exilio o de cautiverio, sino que las universidades ahora mismo, por ejemplo, ofrecen a personas de otros países que tienen mucho intelecto en algún área, que ofrecen grandes cantidades de dinero para que trabajen con ellos, pero es para nutrirse de los conocimientos de esas personas. Todavía se practica, claro, de otra manera, pero se practica aún todavía. Claro, porque ellos cargan con un bagaje de esa historia y de toda esa nación y van a aportar a esta otra nueva nación todos esos conocimientos y cómo ellos son. Y si esa nación tiene unos conocimientos que ellos todavía no tienen, a través de esa persona los pueden Y de ese primer grupo subió Mardoqueo, subió Nehemías, allá Bueno. estaba Daniel, allá había un montón de gente en el exilio. por lo menos Mardoqueo fue el bisabuelo el que entró. Fue el bisabuelo el que llegó, ¿verdad?, a Babilonia, porque no podemos perder de perspectiva que ellos estuvieron 70 años en cautiverio y ahí la nación que se fue, que llegó a salir, que salió de Judá, siguió multiplicándose. Por eso un grupo sale, pero otros se quedan. Se quedan en la nación donde estaba, porque era lo que conocían. No conocían a Jerusalén, lo conocían de oída, y sí, qué bueno. Es como los puertorriqueños que están en Estados Unidos, los señoritas, hermanos, y están toda la vida allá y hablan de Puerto Rico. Y dicen, yo soy puertorriqueño, pero nació allá. Y bien, sí, porque tienen, si nosotros los puertorriqueños tenemos nuestra magia, Pero no quieren agarrar Puerto Rico para nada. vienen de visitita y todo, porque, ¿verdad? Pues, entonces, porque lo que conocen es allá. Y esto le pasó a estos, ¿verdad?, deportados que nacieron o llegaron pequeños a Babilonia, pues seguramente si tenían buenos trabajos y demás, para que iban a ir entonces a Jerusalén, donde tenían que reconstruir y empezar de cero. Y no todo el mundo está dispuesto a empezar de cero. Bien. En la tercera fecha importante es que en el reinado de Esther como reina persa comenzó en el 475 antes de Cristo. Recuerden que los años iban en retroceso, ¿bien? Antes de Cristo en retroceso, después de Cristo es que van en avanzada, como lo conocemos nosotros hoy día. El cuarto es el viaje autorizado de Esdras desde Babilonia a Jerusalén en el 458. O sea, que los sucesos de Esther ocurrieron aproximadamente 21 años antes de la salida de Esdras de Babilonia, llevando el segundo grupo de exiliados. Así que el pueblo de Israel, de Judá, bien, el pueblo de Judá, en la tribu del sur, es deportada a Babilonia. Están 70 años, una vez ahí, Dios utiliza a Ciro, la nación fue liberada, pero no todos llegaron hasta Jerusalén porque decidieron quedarse en Babilonia. Pero ¿qué pasa? Que Babilonia también fue subyugada por los medos y los persas. Por eso, cuando le sale es Ciro, que era un rey persa, y la historia de Esther con el rey Asuero es un rey persa y no es babilónico.
Es entender la historia. Tenemos que conocer un poquito de la historia para entender, ¿verdad?, las escrituras. Bien, primer grupo sale con Zorobabel, segundo grupo sale con Esdras y el tercer grupo sale con Nehemías. Sale con Nehemías. Así que ya con esta punta de lanza que les di, cuando lean Nehemías, pues ya van a saber y si lean esta escritura, van a tener un poquito de historia. Bueno, pasamos entonces, el rey busca una reina. Esther, estamos en la Biblia, libro de Esther, capítulo 2. Hoy depuramos el capítulo 2. Y comenzamos del 1 al 4, Kimberly. Un poquito más alto, Kimberly, que no te escucho. Bien. Aquellos que leyeron el expositor, vieron ahí un poquito de historia, ¿verdad que sí? Un poquito de historia. Aquí nos narra y nos dice el comentarista que en el capítulo 1 de Esther se ubica en el banquete que hizo el rey en su tercer año de reinado. Según el historiador Heródoto, fue en este banquete donde se realiza la planificación de campaña militar en contra de los griegos. O sea, que él estuvo planificando la guerra en contra de los griegos. Recuerden que en estos tiempos, los tiempos bíblicos, las naciones gustaban de hacer guerra para adquirir terreno y adquirir posesiones de personas. Y estos reyes pasaban de ser reyes a ser emperadores, porque cuando era un emperador era que había subyugado a otros países bajo su dominio, así que tenían gran poder. Por lo menos de los más que estudiamos en la escuela es de Alejandro Magno, tremendo militar, tremendo estratega. Bien. Así que para estos tiempos bíblicos gustaban mucho, y cuando hablamos y leemos la historia de David, que dice, y cuando salían los reyes a la guerra, que tenían tiempo y todo, de salir a la guerra, no podían estar mucho tiempo en paz. Y cuando la Biblia, por lo menos, habla de Salomón, y dice que en los días de Salomón, Dios dio paz. O sea que Salomón no fue un hombre de guerra, porque Dios le permitió en su reinado estar en una paz militar. Ya tu papá ya Dios puso tranquilidad en esas naciones y ese afán por guerra y poder. Pues mira, ya David había peleado. si ya David creó fama. David creó fama. Pero quiero, ¿verdad? Porque es que nuestra mentalidad del 2025, cuando leemos las escrituras, como que no entendemos mucho, porque esta mentalidad humana de esta época es distinta. Bien, así que era muy normal salir a pelear para adquirir terreno, para adquirir territorio. Eso era algo normal. Ahora mismo todo es bélico. Todos los países se meten a opinar
no hagas esto y no hagas lo otro, y tú lo hiciste mal, y entonces ahí entra toda la población, el pensamiento, ¿verdad?, mundial, como lo de Ucrania. ¿Quién no se ha metido ahí verbalmente en esta guerra? Hasta uno opina, pero no tomen en cuenta otra cosa, pero opinamos. Pero en esta época bíblica, donde no había tanta tecnología, no había ninguna tecnología, no es tanta, no había ninguna tecnología. Es más, si se pasaban por los pensamientos. La mentalidad de esta gente era militar, quería adquirir terreno, posesiones, ¿bien? Así que el rey Asuero, él estaba en esta época, en su tercer año de reinado, planificando toda esa, ¿verdad?, guerra. Estuvo 2 años ocupado en Occidente y no regresa hasta Susa hasta el otoño del 479 antes de Cristo, alrededor del séptimo mes de su séptimo año. En este versículo 1 del capítulo 2 muestra a un rey, ya no borracho en la fiesta, celebrando, sino sobrio, recordando y reflexionando lo que había ocurrido con Vasti, con la reina Vasti. Algunos comentaristas rabínicos, según el Targum, y el Targum es una interpretación en arameo de la Biblia hebrea en el 70 después de Cristo. Bien, son estos rabínicos, estos expertos en la Torá, que hicieron sus interpretaciones, ¿verdad?, referentes a las escrituras. Y el Targum significa literalmente interpretación. Es lo que significa el Targum. Así que según el Targum, cuando el rey se dio cuenta de lo que había decretado, ordenó que ejecutaran los que lo habían mal aconsejado. Por lo tanto, aquí, en este capítulo 2, no se ven a estas personas, ¿verdad?, consejeros del rey, sino que sencillamente eran unos criados que le dieron una opinión al rey Asuero sin que él la pidiera. Y aparte de todo eso, sin seguir las reglas ¿verdad?, del reinado. Porque eso lo sabemos nosotros y de años se ha llevado que los reyes se casan entre reyes. Y cuando dicen, este no es de la realeza, este no es. Y se tienen que ganar esa posición, ¿verdad?, de alcurnia. Bien, así que estos criados le dicen al rey que se busque entonces de las mujeres bellas y jóvenes del reinado, de su reino, que buscaran las más hermosas y las más bellas, para que sustituyeran a la reina Vasti. Y ya esa clase ya se dio el domingo pasado. Bien, ok. Lo propuesto implica que todas las jóvenes reclutadas para este certamen, era como un certamen de belleza, de no ser escogidas, tendrían que conformarse con ser parte del harén real. La situación de esta mujer se le conocía como un estado de viudez perpetua, porque una vez que pasaba, ¿verdad?, a la posesión del rey, ya no podía nadie más desposar. Y algunas sí podían disfrutar de una noche nupcial solamente y otras nada que ver. Pero pues tener la ventaja ¿verdad?, de tener todo, no parecer de nada, pero no podían casarse. Estaban ellas que únicamente podían compartir, era con otras mujeres. Pasamos al versículo 5 al 11. Versículo 5 al 11. Hermana Jenny, fuerte y claro.
había sus para vivir, pero no era para vivir. No de la que para los jóvenes portados es necesario por los cautivos que fueron llevados con economía, rey de vida, a quien hizo transportar la promoción del pueblo. Se había enviado a las hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó no duraron guardias su padre, porque Mardoqueo le había mandado de morir y cada día Mardoqueo se vaciaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo debía ser toda la casa. Luego se va a Sí, hasta el 11. Amén, hasta el 11. Ok, ya explicamos por qué estaba Judá en Babilonia. Lo segundo aquí es que se está hablando sobre la genealogía de Mardoqueo. Comienza a decir, ¿verdad?, toda esa genealogía de Mardoqueo y llega al fondo de que Mardoqueo era de la tribu de Benjamín. Y el primer rey de Israel, ¿de qué tribu era? De Benjamín. Así que el historiador Josefo afirma que Esther era de procedencia real de la familia de Saúl. Y el Targum, recuerde que era la interpretación rabínica de la Torá, considera a Simeí como aquel benjamita que maldijo a David. ¿Recuerdan? Aunque decían leído, ¿verdad?, la escritura o de que cuando Absalón quiso sublevarse en contra del rey, del trono de su padre David, él sale huyendo. ¿Bien? Y está este benjamita, Simeí, que maldice a David, y los que estaban con David le dice, lo mataron. No, es que Jehová me quiere castigar, porque él estaba súper afligido. Y ustedes saben que David no tuvo nada que ver con la muerte de Saúl, al contrario, el que le llevó esa noticia lo mató. Y siempre decía, líbreme Jehová de tocar el ungido de Dios. Pero cuando no se le hace caso a Dios, y vemos, ¿verdad?, que Dios le dio beta a Saúl, como decimos en nuestro árbol boricua, y le dio tiempo y le dijo arrepiéntete, pero muy soberbio Saúl. Así que su trono le fue quitado y se le dio a David. Así que, según el Targum y según Josefo, Esther viene de esa línea, ¿verdad?, de Saúl, de esa línea, bien, de la realeza israelita. Esther significa estrella. Qué nombre hermoso, ¿verdad? Abasa es Esther y significa estrella. En estos tiempos no era raro que los judíos tomaran un nombre autóctono del país en el que vivían, porque Esther es un nombre persia. Bien, Abasa es judío. Eran una de las formas de los imperios del momento que utilizaban para que ellos se adaptaran al cambiar el nombre. ¿Se acuerdan que también la verdad que sacaba el dinero? ¿Verdad?
que cuando llegaron a Babilonia, lo que le hacen es que le cambian el nombre. Un nombre, volvemos otra vez a la importancia de lo que es el nombre. El nombre dice quién tú eres. Por eso era tan importante en Israel, cuando le ponían un nombre a una persona, a un niñito estaba declarando quién era. Hoy día nada que ver, lo que hace es que parece un trabalengua a muchos nombres. Parece un trabalengua. No buscan significado. Ay, mira. No, puedo buscar, ¿verdad? Ese origen, porque uno está en cierta manera profetizando sobre esa vida que carga ese nombre. Y para estos imperios era importante, para estas personas que adquirían una posición o nacían en su reino, que cargaran el nombre sí, y de su pueblo, y de su pueblo. Mardoqueo está criando a su prima Esther, que era huérfana. Muy arraigado, ¿verdad? La ley, donde en la familia extendida, si fallecía un pariente, la familia más cercana tenía que hacerse cargo de esa persona. Y aquí el tío de Mardoqueo fallece, así que Mardoqueo adopta a Esther como hija suya. La adopción en Babilonia estaba regulada por códigos legales, o sea, que era más estricto que en Judá, esto de la adopción. El autor bíblico cierto. Josefo, pasamos ya, es Esther, adoptada por su primo Mardoqueo, porque sus padres habían fallecido, y Mardoqueo le inculca toda esa base judía, bien, de lo que es bueno, de lo que es malo, y adorar sobre todo al Dios verdadero. El libro de Esther es el único libro en la Biblia que no se menciona a quién, a Dios, pero en todos sus actos se ve a Dios obrando en favor del pueblo de Judá. Si digo Israel, me corrige, porque a mí me gusta, ¿verdad? Ir por, es Judá, bien, el pueblo de Judá. Cuando el pueblo de Judá llega a Babilonia, sabe que por haber adorado a otros dioses, mire como Daniel, se dedicaron a servir a Jehová. Se dedicaron a buscar más de Dios y no permitieron que la influencia de religión de Babilonia llegara hasta sus vidas. Siempre, mire, como en todo, siempre hay algunos que se van tras los pasos de otros dioses. No podemos, ¿verdad? Tampoco decir todo el pueblo sirvió a Dios, la mayoría. Bien, la mayoría buscó de Jehová. Mardoqueo le inculcó a Esther: el único Dios y verdadero es Jehová. Y estamos aquí por desobediencia. Y vamos a estar aquí por 70 años. Así que los judíos eran luces en medio de las tinieblas, que era el pueblo babilónico que estaban sirviendo a otros dioses, y tanto en su cultura religiosa, sus costumbres como pueblo eran distintas a las de Israel. Y le tocó a Mardoqueo, como jefe de la casa, como el que adoptó a Estrella, a Esther, inculcarle toda esta doctrina judía en el corazón de esta joven.
Dice el escritor Josefo que cuando se hizo, ¿verdad?, este certamen de belleza, fueron alrededor de 400 chicas. 400 chicas. Que estuvieron y que fueron llevadas. Y según el Targum, dije que el Targum es la interpretación rabínica de la Torá, fueron llevadas a fuerza. O sea, que no fue de que ellas dijeron, ay, sí, un certamen de belleza, como ahora. Pero voy a tomar. No. Veían que eran bellas y guapas, se las llevaban. ¿Y cómo era la ley del rey? De hecho, de toda la cultura de otros reinos y todo, esa siempre ha sido la. Y la palabra del rey es ley, so pena de muerte. Así que vieron a Esther, que era hermosa, le dio parecer, también cayó en la redada. Y no conocían su procedencia porque Mardoqueo le dijo que era que no dijera que era judía. Todo el tiempo, evitando el bullying. Esta terminología que ahora que entendemos. Para evitar el bullying, para evitar el señalamiento, no digas que eres judía. Y no necesariamente porque no quería que supieran que era de verdad, eran cautivos llegados a Babilonia, sino porque había gente como van a ver después, vamos a ver después con Amán, que le tenían rebelido a Mardoqueo. Así que para evitar esto, siempre dijo, tú no digas que eres judía. Exactamente, y evitando el bullying. Evitando. Nadie le gusta llegar a un sitio que te estén señalando por quién tú eres. Bien, sin conocer. Versículos 12 al 18, hermana. Entonces, la palabra de Dios dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgá, segundo del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre cuando le llegó hasta 16, ¿verdad? 18. Cuando le llegó a Esther, hija de Abiail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino la que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las mujeres vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Bien, en este certamen de belleza dijimos que aquellas que encontraron bonita en el reino se las llevaron obligadas. Bien, así que las damas, las jovencitas, las doncellas, tenían que ser doncellas hermosas. Calladitas fueron, según José, fueron 400,
fueron llevadas a la casa real, donde estuvieron un periodo de tiempo de 1 año de tratamiento de belleza. El tratamiento de belleza. Para cuando el rey las mandara a llevar. O sea, esto es un eufemismo, que es una figura de lenguaje que consiste en expresar con suavidad o decoro una idea que bien podría ofender a los lectores u oyentes. Así que cuando eran llevadas al rey, era para que el rey conviviera con ella íntimamente. O sea, que una vez que la reclutaron, pasaron a ser parte de la ley y pasaron a ser parte de las esposas del rey. Tienen este tratamiento de belleza y les tocaba entonces una noche estando con el rey, hasta que le llega el tiempo a Esther. Si vemos nosotros dentro de las situaciones de la vida, porque ejercemos un libre albedrío y las decisiones de otras personas nos afectan a nosotros. Tenemos que estar, ¿verdad? Cuando leemos las escrituras, pendientes de lo que es la costumbre, la cultura, porque si leemos el apóstol Pablo, que dice que los esclavos hagan caso a los amos, nosotros en nuestra época decimos como que había esclavos y el apóstol Pablo dice que ¿sabe? Apoya la esclavitud. Miren, eso son idiosincrasias de esa época. Si nosotros estamos en una cultura, todo lo que dice esa cultura, nacemos en esa cultura y para nosotros eso está bien. Esos son como las subculturas del bajo mundo, donde el niño nace y lo que uno dice, eso es malo, ya el niño para eso es normal matar y la educa como parte. Eso es su cultura, eso es su vida, eso es su pan diario. Y para esa persona es algo. ¿Me estoy haciendo entender? Así que cuando vamos a esta cultura babilónica, donde Esther tuvo que estar ahí, tuvo que la tomamos y tuvo que hacer caso a las leyes existentes de ese país. Ahora bien, como esas son decisiones de los seres humanos, Dios, pese a todo, obra. Y Dios es misericordioso. Y Dios, como es soberano, sabe pasado, presente y futuro. Al igual que José, que fue llevado cautivo hacia Egipto, esa conducta de sus hermanos, Dios la utilizó luego para que ese pueblo naciente de Israel no muriera por la hambruna que hubo, sino que ya José estaba posesionado y posicionado en una posición jerárquica en Egipto que pudo ayudar a su gente. ¿Estoy haciendo entender? Porque es chocante cuando uno busca, ¿verdad?, lo que nosotros creemos versus las realidades existenciales de todas las épocas. Así que esta joven judía tiene que llegar hasta el rey porque fue llamado, le tocó el turno. Y Dios sabía y Dios conocía que había fraguándose ahí, porque es el mismo infierno, todo el tiempo ha querido eliminar el pueblo de Israel. Lo ha querido eliminar. Y Dios, conociendo todo, utiliza las situaciones, las decisiones para siempre ejercer su plan salvífico de esa nación. Así que le tocó el tiempo al ser, y dice las escrituras
Sencillamente es un eufemismo, ¿verdad? Para ponerlo en palabras bonitas, que fue lo que ocurrió. Dice que el rey la amó más que las demás doncellas, porque él estuvo con cada una de ellas una noche, la noche nupcial. Eso era lo que ellos practicaban. Así que estuvo con Esther y dice que la amó más que las demás. Que si fue pasional, que si fue esto, lo otro. Sencillamente, que él estuvo con ella y la amó. Y la amó. Mire, hermanos, me voy a ir, estoy corta de tiempo, pero nada. Es que en la intimidad, cuando usted lo busca en las Sagradas Escrituras, dos almas se tocan. La palabra dice a través del apóstol Pablo que cuando uno es santo, es creyente, santifica a su cónyuge. Y yo no sé si usted ha leído eso de la misma manera que yo lo leo. Pero en la intimidad, la palabra lo dice, son un solo cuerpo. Y el alma se toca con el otro alma, ese espíritu. O sea, eso es más que una relación sexual. Se tocan dos almas. Y el que es creyente santifica al que no es creyente. Mire, hermano, eso trasciende toda la mente de ideología. Váyase la palabra. Váyase a la palabra. Matrimonios de la iglesia, váyase a la palabra. Porque cuando un cuerpo santifica al otro y son creyentes, deberían de vivir en un matrimonio en armonía, aunque no sean creyentes. Bueno, así que yo puedo inferir que cuando Asuero está con Esther, en ese toque de almas, lo que tenía Esther lo impresionó. Dice que la amó, porque eso de amar de noche a la mañana es, ¿verdad? Es increíble. Pero esa es la forma del escritor. Y ahí el rey Asuero dijo, ya conseguí la reina. Esta va a ser mi reina. Esta va a ser mi reina. Y para culminar, versículos 12 al 23. Fuerte y claro, hermano, lo ven. 19 al 23. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, el santo Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teresh, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther. Y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de los crónicas del rey. Amén. Resumiendo, ya Esther es la reina en lugar de Vashti, y por ende entonces Mardoqueo pues adquiere un control de posición social. Él escucha un complot de dos eunucos que estaban planificando eliminar al rey. Se lo dice a Esther, Esther se lo dice al rey, investigan, sabe que es verdad, y estos eunucos son ahorcados. Lo matan. Y todo esto queda escrito
en los sucesos de lo que hace el rey y demás, y quedó ahí escrito. Bien, y eso lo vamos a dejar ahí, porque esta historia continuará. Pero es importante siempre quedarnos de que Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios tiene cuidado de su pueblo, no importando la idiosincrasia de ese pueblo, las decisiones de ese pueblo. Dios siempre cuida a los suyos. Si Dios ha tenido cuidado de este pueblo de Israel, ¿cuánto más tiene cuidado de mí? Que le ha costado la sangre de su propio hijo. Así que usted es importante. Usted es importante. Y nos toca entonces inculcar en nuestra familia los preceptos del Señor. Para, como dice la palabra en Proverbio, para cuando sea viejo, no se amarte de él. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Bien, Señor, te adoramos, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por Gracias, tu misericordia. Gracias, Señor, por tus bondades y porque nos recuerda que siempre estás al pendiente de tus hijos. Señor, gracias por tu palabra. Permítenos cada día, Señor, acercarnos más a ti. Señor, y de ser portavoces de tu palabra, de ser portavoces en nuestro hogar, de poder inculcar, Señor, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, quién tú eres, Padre, para que cuando sean viejos no se aparten de ti, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Y para aquellos que no tienen expositor, por favor de leerse entonces el libro de este capítulo 3. Dios les bendiga. Amén.